actualmente pues, es el responsable de investigación y se encarga pues, principalmente de intentar digitalizar e introducir nuevas herramientas para gestionar todo este ciclo integral del agua. Y eso es pues, lo que nos va a contar hoy. Así que, bueno, antes de empezar, unos breves avisos. El primero, como es habitual, pues vamos a grabar la charla y luego estará disponible. La charla durará aproximadamente 1 hora y después abriremos un turno de preguntas, que ahí ya eso no se va a grabar, así que tanto los asistentes que estamos en la sala como los que están online, pues podremos hacer preguntas a Alberto en ese turno de discusión. Y ya está. Ahora también voy a pasar una hoja especialmente pues, para doctorandos o alguna persona que necesite algún certificado de asistencia a la charla y después ya la recojo. Y bueno, sin más dilación, pues muchísimas gracias. Buenos días, Ángela. Muchas gracias a la cátedra por darnos esta oportunidad de acercar la gestión hídrica al entorno académico y explorar pues, todo el potencial que tiene la inteligencia artificial dentro de nuestro sector. Seguramente conozcáis Canal de Isabel II, sobre todo si vivís aquí en Madrid, pero bueno, para los que no nos conocéis, pues vamos a ver una breve presentación de lo que hacemos. Canal de Isabel II es la empresa pública responsable de la gestión integral del agua aquí en la Comunidad de Madrid. Y fijaros, tenemos casi, bueno, el próximo año vamos a celebrar nuestro 175 aniversario, por lo tanto, pues ya veis que es una empresa con mucha historia. Abastecemos 174 municipios, que eso se traduce en una población de prácticamente 6.800.000 habitantes. Y bueno, como decíamos, es una empresa pública, capital 100%, y bueno, está repartido entre la Comunidad de Madrid y 119 ayuntamientos. Bueno, ¿y de qué fase se compone este ciclo integral del agua? Bueno, la primera fase sería la captación. En este caso, hacemos una captación del agua, ya bien sea por las aguas superficiales, que están regulados por nuestros ríos, son las aportaciones de nuestros ríos a los embalses, y también podemos explotar las aguas subterráneas, estas últimas mediante pozos, y solamente las utilizamos en época de sequía. Aquí en la imagen podéis ver una de nuestras presas más grandes, el embalse del Atazar, y para ello Canal, pues bueno, cuenta además de este embalse con 12 más. Tenemos 13 embalses. Posteriormente, esta agua, que es una agua bruta, pues la tenemos que transportar para hacer el siguiente proceso, que sería el tratamiento. Y en este caso, bueno, pues con redes de grandes tuberías y canales, transportamos ese agua bruta hacia la siguiente fase, a las estaciones depuradoras, perdón, a las estaciones de tratamiento de agua potable, también conocidas como ETAP o potabilizadoras en general. Y aquí vamos a pasar de un agua bruta a un agua tratada o potable, ¿vale? Y para eso, mediante una serie de procesos encadenados, pues le vamos a dar una calidad apta para consumo humano, siempre basándonos en la legislación vigente. Para ello, bueno, pues tenemos 14 etapas en la Comunidad de Madrid. Bueno, posteriormente ya tenemos un agua para ser consumida, pero hay que distribuirla a las viviendas. Para ello pasaríamos a la siguiente fase, que sería la distribución. Y fijaros, para eso pues tenemos una red inmensa de tuberías, estaciones de bombeo, porque hay veces que hay que elevar el agua, y también depósitos, ¿vale? Fijaros, gestionamos 18.000 kilómetros de red. Eso en línea recta, imaginaros, es la distancia de Madrid a Australia, ¿eh? Y claro, es para que llegue todo el agua a las viviendas. Hasta este punto, aquí esto comprendería lo que hablamos de la etapa de abastecimiento, ¿vale? Posteriormente, bueno, pues le damos un uso a ese agua, un uso consultivo, y ya pierde esa calidad y convertimos esas aguas en aguas residuales. Ahora empezaríamos ya otra etapa grande, que sería también el saneamiento. Y la primera fase de esa gran etapa sería el drenaje urbano. Hay que recoger todas esas aguas residuales y las tenemos que transportar a las depuradoras. Para eso hay una serie de infraestructuras como, primero, la red de drenaje, que esto, pues fijaros, tenemos más de 16.000 kilómetros de red de drenaje, todo lo que es la red de alcantarillado y la de drenaje urbano. También tenemos estaciones de bombeo, ¿vale?, de aguas residuales, porque hay que elevarla a otras cotas que están a mayor altura, y también disponemos de tanques de tormenta. Bien, una vez que hemos transportado ya el agua, lo llevamos a la siguiente fase, que sería la depuración. En este caso,
lo que vamos a hacer es, para poder devolver el agua a los ríos, pues tienen que tener una calidad que pues, no sea perniciosa para los ecosistemas acuáticos, y para eso pues tiene que pasar estas aguas por una serie de procesos físicos, físico-químicos y biológicos. Para eso, pues fijaros, tenemos 155 depuradoras repartidas por toda la Comunidad de Madrid. Y después había otra siguiente fase que hay parte de esa agua que volvemos a los ríos, pues hay parte de esa agua que la podemos detraer, la pasamos por unos tratamientos más diafino, ¿vale? Y le damos una calidad para otros usos. Por ejemplo, uso para riego de parques y jardines, para regar campos de golf, para baldear calles e incluso para usos industriales, ¿vale? Esto para nosotros es un recurso estratégico porque vamos a ahorrar agua. Ya no utilizamos el agua potable, sino esa parte que vamos a devolver a los ríos. Pero fijaros, hemos hablado que Canal de Isabel II tiene mucha historia, pero a pesar de ser de una empresa de mediados del siglo XIX, tiene incluso una relación muy estrecha con la ciudad de Madrid, y esta a su vez también la tiene con el agua, la ciudad de Madrid, incluso su nombre, porque para eso, fijaros, nos tenemos que remontar al año 850, cuando se funda Mairit, que era un asentamiento árabe fronterizo del Reino de Toledo con los reinos cristianos de Castilla. Mairit, ese es el nombre que traducido al árabe era lugar abundante de agua. Fijaros que ya eso se va a traducir después al nombre de Madrid. Y aquí lo interesante es que los árabes, la forma de abastecimiento lo hacían mediante los viajes de agua. Se llaman kanat en árabe. Y esto eran, como veis en la imagen, eran unas conducciones subterráneas para captar y transportar el agua, ¿vale? Lo que hacían era excavar en el terreno hasta cortar con los niveles freáticos, llegaban al nivel freático, empezaba a manar el agua, tenían una cierta pendiente y le podían trasladar a las fuentes o a los puntos de consumo, ¿vale? Claro, en esa época pues había 200 habitantes en Madrid. Posteriormente, con la Reconquista y demás, pues ya pasa a ser villa, pero hay una fecha clave en 1561, y es que Felipe II instaura la Corte de Madrid, entre otros, atraído por sus aguas. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que aumenta la población y pasamos a tener 42.000 habitantes, por lo tanto, pues hubo que ampliar esos viajes de agua. Fijaros aquí en esta imagen, esta es la ciudad de Madrid, esto punteado en negro serían los viajes de agua de los árabes, más o menos las galerías de unos 7 kilómetros en total, pero fijaros todo lo demás en color magenta son las nuevas ampliaciones de los viajes de agua, ¿vale? Llegamos hasta 124 kilómetros. O sea, ya en el siglo XIX, ya hace mucho tiempo, Madrid está totalmente agujereada. Por supuesto, esto ya son restos arqueológicos y si tenéis interés, a modo de curiosidad, hay un museo, Museo Escaño del Peral, que está en Metro de Ópera, en la Plaza de Isabel II, que lo podéis ver, se pueden visitar, pero incluso se pueden visitar algunos al aire libre, como este de aquí, que es el viaje de agua de Amaniel, aquí en Ciudad Universitaria. Bueno, pero después de 1000 años utilizando los viajes de agua, pues empieza a haber problemas. Durante el reinado de Isabel II, pues los viajes de agua se ven sobreexplotados. Somos ya una población de 220.000 habitantes. Es para que os hagáis una idea, la población de Móstoles, más o menos. Entonces, bueno, pues esos viajes de agua pues se ven sobreexplotados, como digo, y no solamente eso, sino que no existía saneamiento por aquella época, era el famoso agua va, imaginaros cómo estaban las calles, no había agua y encima tiramos las aguas residuales a la calle, pues había problemas de salubridad. Tanto que incluso se pensó hasta en cambiar la Corte de Madrid. Y siendo ministro Juan Bravo Murillo, durante el reinado de Isabel II, pues se le propusieron alternativas. Y una de las alternativas es lo que veis aquí en la imagen, es la construcción de una presa, el embalse del Pontón de la Oliva, no sé si lo conocéis, está aquí en el noreste de la Comunidad de Madrid, entorno muy bonito, que os animo a que lo visitéis, y esto es patrimonio también de Canal, y la podéis ver, esta presa. Bueno, pues construimos esta presa que, unida con un canal de 77 kilómetros, se conectará con un depósito en las afueras de Madrid. A ese canal, en honor a la reina, pues se denominó Canal de Isabel II. De ahí ya viene nuestro nombre, se funda en 1851, imaginaros, a raíz de esa época, pues todo el crecimiento de Madrid fue exponencial hasta el día de hoy, y bueno, pues se fueron construyendo más presas, más depósitos, más redes de tuberías, hasta, fijaros, otra fecha clave, los años 80, en concreto en 1984, cuando Canal de Isabel II, siendo empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento, pues este cede las competencias a la Comunidad de Madrid para que se encargue
de la gestión integral del agua. Y también es fecha importante porque comienza la depuración de las aguas, por lo tanto ya cerramos el ciclo. La potabilización empezó en los años 60 y la depuración en los años 80. Bien, ¿y a qué desafíos o retos nos estamos enfrentando dentro del sector hídrico? Pues fijaros, para mí hay 5 grandes retos. Uno de ellos son los fenómenos meteorológicos extremos, y eso lo estamos viviendo, lo estáis viendo diariamente en las noticias. Otro es el aumento de la demanda, por el crecimiento de la población. Otro va a ser, y es, la contaminación del agua, con uno nuevo, que es los contaminantes emergentes, ¿vale? Todo el tema de nanoplásticos, antibióticos en el agua. Y por último, las fugas en redes de tubería. Como conclusión, os lo pongo aquí, ante estos retos, la innovación y la transformación digital son claves, porque bueno, con soluciones innovadoras y las oportunidades que nos va a ofrecer estas tecnologías habilitadoras digitales, como son la inteligencia artificial, pues vamos a garantizar un uso eficiente y sostenible del agua ante los retos, como estáis viendo hoy en día, de escasez y cambio climático. Por lo tanto, transformación digital e innovación. Ahora bien, ¿por qué la IA ahora y cómo nos ayuda la IA en nuestro sector? Pues fijaros, seguramente conozcáis este meme, está pues, en muchas redes sociales, es un grupito de CEOs, ¿no? ¿Y ¿quiénes somos? CEOs. ¿Qué queremos? Inteligencia artificial. ¿Y inteligencia artificial para qué? No lo sabemos. ¿Y cuándo la queremos? Ahora mismo. Bueno, yo añadiría también otra, ¿eh? ¿Y cuánto pagaremos? Lo menos posible. Bueno, bromas aparte, este meme, pues lo que está reflejando es un poco el entusiasmo, ¿no?, de las empresas, no por la IA, ¿vale? Pero ojo, porque normalmente no se tiene una estrategia clara, ¿vale? Y querer IA, como veis ahí, no es lo mismo que generar valor con la IA, ¿vale? Y esto es clave. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no basta con querer IA, ¿eh? Hay que definir para qué queremos aplicar la inteligencia artificial. Y esto es el primer punto más clave. Después tenemos que priorizar casos de uso medibles y alineados al negocio. Esto no va de modas y no va de, venga, vamos a aplicarlo aquí, en cualquier parte de tus procesos. No, tienes que priorizar un caso que tú puedas medir y que veas que está alineado con el negocio. Por supuesto, establecer un gobierno de datos y modelos. Esto es clave también. Tradicionalmente, en las empresas, si hemos podido guardar datos, se han guardado. El dato en las empresas normalmente ha sido el gran olvidado. Y ahora, ¿qué queremos hacer ya? Necesitamos datos y no los tenemos. O los tenemos sin calidad. O los tenemos porque tradicionalmente también los datos han estado en silos. La operación tenía los suyos, todas las unidades tenían los suyos, pero no estaban conectados. Y ahora necesitamos tener esa conexión de datos. Necesitamos datos. Y bueno, pues esto es clave. Gobierno de datos y después, por último, pues medir el impacto con indicadores relevantes, ¿vale? Con los retornos de inversión, etcétera. Para mí, entonces, resumiendo, hay 4 aspectos claves en todo esto del tema de la IA. Lo primero es que la IA no es un fin, ¿vale? En sí misma, es un habilitador, ¿vale? Es un medio. Lo segundo es que la clave no está en implementarla rápido, ¿vale? Hay que hacerlo con estrategia, impacto y sostenibilidad. Hay que hacernos siempre una pregunta, y es una pregunta clave. ¿Qué datos tengo y qué es lo que quiero mejorar? Y esto sí que es clave, porque si no, como hemos dicho, esto no va de modas. Y por último, y bueno, esto es a mi entender, el éxito no empieza con el algoritmo, que ya los tenemos, sino con la estrategia y la cultura de los datos. Bueno, ¿y por qué ahora la IA? Si sabemos que la IA es del siglo pasado, ¿no? Bueno, pues esto es clave, sobre todo porque es accesible a las empresas. Ahora mismo es muy accesible, incluso para todos nosotros, hasta en el móvil ya lo tenemos la IA, pero en las empresas es muy accesible. Y esto viene principalmente por 3 factores tecnológicos y económicos. El primero es el aumento de la potencia computacional y el cloud computing, ¿vale? Ahora, si demandamos cualquier algoritmo, demanda mucha computación y nosotros lo podemos perfectamente incluso escalar en las empresas con las grandes plataformas en la nube. Esto es un punto importante. La explosión del Big Data, el análisis masivo de datos. Tenemos datos disponibles, una disponibilidad masiva de datos. Y esto lo que ha hecho, esta digitalización de la sociedad, pues lo que ha hecho es que los modelos, podemos entrar en muchos modelos
y tengamos acceso a muchísimos datos. Y por último, bueno, pues los avances en algoritmos y sobre todo el software de código abierto. Entonces, ahora tenemos IA accesible en las empresas. ¿Y cómo nos ayuda? Bueno, permite procesar grandes volúmenes de datos, los tenemos, entonces nos permite procesarlos, identificar patrones y optimizar procesos, muy importante la optimización de los procesos. Los modelos mejoran cada vez con cada dato, podemos reentrenarlos y los mejoramos, por lo tanto, podemos encontrar muy buenos modelos y aumenta la precisión y el impacto en la toma de decisiones. Muy interesante la toma de decisiones, nos van a ayudar en nuestras tomas de decisiones dentro de los proyectos, de los procesos, perdón. ¿Y dónde podemos aplicar en el ciclo integral la IA? Bueno, fijaros, para mí una parte muy importante es la generación de los modelos predictivos, tanto en cantidad como en calidad. Esto es, por ejemplo, si hablamos de cantidad, bueno, podemos predecir consumos, podemos predecir demandas, podemos predecir aportaciones de los ríos a nuestros embalses, ¿vale? Los caudales, pero también para detectar problemas de calidad. Por otro lado, muy clave también es la detección de fugas en los sistemas. Para nosotros, detectar fugas y reducir esas fugas es muy importante porque podemos ahorrar bastante agua. Y entonces, bueno, pensar que las tuberías están enterradas y que si no se ve humedades, pues es muy difícil de detectar. Bueno, pues con la IA sí podemos detectar si tenemos fugas en nuestras redes. Por otro lado, la optimización de costes de los procesos. Bueno, ya optimizando un proceso incluso ya puedes reducir tus costes. Nosotros en el ciclo integral, habéis visto, tenemos muchos procesos y bueno, optimizar esos procesos pues, nos ayuda a reducir también tanto costes, como agua en algunos de los casos. Optimización de operaciones energéticas y edición de químicos. Claro, es que nosotros a veces, en nuestro sistema de bombeo, cuando hay que elevar mucho en tuberías de gran diámetro, consumimos mucha energía. Incluso todos los sistemas que tenemos en las depuradoras, por ejemplo, también consumen energía. Entonces, bueno, pues optimizar esas operaciones energéticas también nos ayuda a reducir los costes, igual que adicionar pues, solamente el reactivo que es necesario. Por otro lado, el aseguramiento de la operación continua sin paradas no programadas. Esto es bueno, la continuidad de negocio, ¿no? que siempre mantengamos un suministro a nuestros ciudadanos. Y aquí entra entra una parte que serían los gemelos digitales. Esta imagen que veis aquí es un modelo 3D, ¿vale? Es un levantamiento 3D de una de las instalaciones y los gemelos digitales, los Digital Twin, ahora mismo va a ser una de nuestras grandes oportunidades dentro del sector hídrico porque, bueno, son réplicas virtuales de los sistemas físicos. Entonces, es una réplica de una instalación en la cual yo puedo hacer experimentos y simular situaciones. Imaginaos una depuradora, le puedo decir, bueno, ¿qué pasaría si ahora mismo entra más caudal a la depuradora? Voy a verter con los parámetros permitidos por la legislación. ¿Qué va a pasar con cualquiera de mis procesos internos? Entonces, bueno, pues esto para mí es clave en nuestro sector. Por otro lado, la monitorización y telecontrol de los procesos y generación de alarmas, ¿vale? Fijaros, ahora nos ha llegado la telelectura, los contadores inteligentes, y esto pues, nos ha generado y nos va a generar muchísimos datos. Actualmente Canal pues, tiene más o menos montado más de 1 millón de contadores inteligentes. Seguramente alguno de vuestras casas ya tengáis el contador digital. Y bueno, pues todo eso está llegando a un volumen de información anual de 13.000 millones de datos. Cuando lo implementemos totalmente el próximo año, llegaremos a 27.000 millones. Y eso nos viene muy bien para hacer... Esto es una prueba clara de que requiere análisis masivo de datos, pero que nos va a venir muy bien porque vamos a poder detectar fugas dentro de las casas, generar alertas, etcétera. Y por último, bueno, pues todas las aplicaciones en gestión del servicio al cliente y, por supuesto, seguridad, ¿vale? Vamos a aportarles servicios de valor añadido a nuestros clientes. Bien, ¿y cómo se introduce las tecnologías dentro de la gestión hídrica? Bueno, esta es la estrategia que ha seguido Canal. Canal lo que crea es un grupo, el grupo de innovación. Innovación, bueno, pues es un juego de palabras, ¿no? Que es innovar con las nuevas tecnologías. Bueno, aquí hemos salido un poquito más favorecidos en la imagen. Somos un servicio pues, avanzado de análisis y procesamiento de datos
Y bueno, operamos y damos servicio a todas las direcciones de canal de Isabel II. Es un equipo que se crea en el 2021, ¿eh? Y bueno, pues ya llevamos 4 años. Un cubito pequeñito en el cual, pues bueno, vamos introduciendo, como os digo, estas nuevas tecnologías. Los servicios que ofrecemos, por un lado, análisis de datos y gestión de indicadores, la detección de necesidades y puntos de mejora, la optimización de las operaciones y la implantación de soluciones en la nube. ¿Por qué se crea o cuál es la necesidad? Pues imaginaros, claro, estos son todos los datos que generamos en canal, ¿eh? Por ejemplo, lo habíamos comentado, la telelectura 13.000 millones, pero nuestro telecontrol 15.000 millones. Después hay otras partes, por ejemplo, esto es calidad de las aguas, 7,5 millones, el sistema de comercial, 9 millones, y el GIS, por ejemplo, 2 millones. ¿Qué queremos? Pues queremos transformar estos datos y darles valor, ¿vale? Tener una información valiosa de estos datos. Y ya por último, bueno, pues las tecnologías que utilizamos son las que veis aquí, perdona, las que veis aquí en pantalla, y entre ellas, pues lo que habíamos visto y habíamos hablado, lo que nos ocupa hoy, que es la inteligencia artificial. Bien, y ahora que vamos a ver un poquito los proyectos más destacados, ¿vale? Vamos a ver 3 de ellos que vamos a ver un poquito más extensamente y después enumeraremos algunos otros. Bueno, el primer proyecto que hicimos del grupo de innovación pues fue la predicción de aportaciones a un embalse mediante el uso de redes neuronales artificiales. Bueno, para mí este es el emblemático porque bueno, fue el primero y fue con el que tuvimos que darnos, pues eso. Es un gran desafío, ¿no? Porque imaginaros, vivimos en el mundo on-premise, había que ir al mundo on cloud, nos tenemos que pelear con ciberseguridad, modelo de gobierno de datos, todo lo que imaginéis, la interoperabilidad, es decir, incorporar nuevas tecnologías a sistemas heredados. Entonces, bueno, pues al final, pues nuestros compañeros hay que estar en contacto con compañeros de TI, los compañeros de ciberseguridad, y este, pues bueno, para mí por eso es un emblemático, porque este es el que nos dio también este aprendizaje, ¿no? Y ir poco a poco, ir montando esta infraestructura, generar esta infraestructura para que después podamos ir alojando los nuevos modelos. Bueno, si os pongo esta imagen y os pregunto qué es, pues seguramente todos me vais a decir pues unas rodajas o filetes de salmón en agua, ¿no? Bueno, pues esto fue actualidad y noticia hace 4 años, ¿eh? Porque esto es lo que reflejó una IA, ¿eh? Si le decías, dibújame un salmón nadando en el agua, en un río, y esto es lo que mostró. A mí me recuerda mucho a los niños pequeños cuando les dices, oye, dibújame un pollo, y lo dibujan asado, un pollo asado. Bueno, ¿y por qué te dibujan un pollo asado? Pues bueno, porque son sus vivencias, son las vivencias de los niños, ¿eh? Lo que tienen en su cabeza y sus patrones. Pues esto es lo mismo con la IA, ¿eh? Este es el patrón que tenía la IA y así es como lo ha dibujado. Bueno, pues con buenos patrones podemos predecir los caudales de entrada a los embalses, y lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué empezamos a ver o empezamos por este tipo de proyectos? Bueno, ya sabes la incertidumbre que existe ante el cambio climático, hay ya evidencias que están aumentando las temperaturas, también hay evidencias, y esta es una gráfica nuestra de canal, que nuestras aportaciones pues, en los últimos 30 años están disminuyendo, ya han disminuido un 20%. Por lo tanto, algo hay evidencias, pero fijaros, al margen de eso, también estamos dándonos cuenta el tema de los fenómenos extremos meteorológicos. ¿Por qué? Porque, como ha pasado este año ha llovido muchísimo. En periodo muy corto, pero ha llovido muchísimo. Para nosotros ha sido histórico porque hemos vertido por seguridad hidrológica en nuestros envases todos los envases a la vez. Y eso nunca había pasado. Entonces, a pesar de que las aportaciones están disminuyendo, después tenemos estos fenómenos meteorológicos extremos y que nos pueden provocar pues, zonas inundables, avenidas, etcétera. Y bueno, tal fue así que fue la repercusión que tuvo, que bueno, nuestra directora Belén Benito, nuestra directora de operaciones, Belén Benito, pues estuvo en el programa de Revuelta. No sé si tuviste esa ocasión de verlo, se deja el QR y funciona por si queréis echar un vistazo a la entrevista, ¿no? Y estaban contando, ¿no? Broncano, el chorrazo que decía, ¿no? Pues eran todos los vertidos de nuestros embalses.
Bueno, ¿y dónde hemos hecho este tipo de proyectos? Bueno, este tipo de proyectos los hemos hecho, aquí en esta imagen os muestro dónde tenemos los embalses con los que gestiona Canal, ¿vale? Están todos ubicados en la zona de la sierra, en la sierra de Guadarrama, y nos hemos centrado en uno en concreto, que es este, Pinilla, que es un embalse, el embalse de cabecera de 5 embalses que están en cascada, regulando el río Lozoya, ¿vale? Todo esto está en el valle de Lozoya. Bueno, características de este embalse, pues aparte de ser el embalse de cabecera, el tamaño de cuenca, que es bastante elevado, son 200 kilómetros cuadrados. En esa zona existe una irregularidad pluviométrica, es donde más llueve de la Comunidad de Madrid. Disponíamos de muchos pluviómetros, ya no solamente de los nuestros, sino que parques nacionales, la EMET, Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo tanto, esos son datos y nos viene muy bien para generar modelos. Y por último, también una peculiaridad que tiene es que donde nos encontramos las nieves, aquí en la Comunidad de Madrid, porque son los puntos más altos. Pensad que aquí está el pico de Peñalara, ¿vale? Cotos, el pico de Peñalara, que es el pico más alto de nuestra comunidad. Y hago aquí un pequeño impasse porque alguien puede estar pensando, bueno, pero para eso existen modelos hidrológicos, ¿no? Claro, pero es que hay una diferencia y unos beneficios que tiene la IA sobre los modelos tradicionales. Fijaros, por un lado, somos capaces de encontrar relaciones no lineales complejas entre variables. La IA tiene esa posibilidad. Captar patrones ocultos dentro de muchísimos datos, en esas series históricas grandes, y algo muy importante que es la adaptación dinámica, ¿vale? Ante las nuevas condiciones. Ya estamos viendo que este año ha llovido mucho, pero a lo mejor el próximo año ya no llueve tanto. Y el siguiente, otro récord histórico de lluvias, no lo sabemos. Pero esto se adapta muy bien porque lo volvemos a reentrenar y rápidamente. Y después las predicciones pues son precisas y muy importantes en tiempo real, ¿vale? Así que, bueno, pues empezamos con el proyectillo, los datos de partida, y queremos hacer un modelo primero horario, ¿vale? Y para ello, pues lo que hicimos es buscar históricos de mínimo de 10 años. Tuviéramos horarios durante una serie de 10 años. Y para ello, bueno, pues teníamos datos de precipitación, de temperatura y de caudal de entrada al embalse. Para ello, vea, solamente disponíamos de 3 pluviómetros, porque los demás pues no teníamos esos registros horarios. Lo siguiente que hicimos de toda esa serie histórica era buscar patrones. Le tenemos que enseñar, ¿vale? Y para eso identificamos 3 tipos de eventos. El primero de ellos es eventos con lluvia y subida de caudal. Esto es muy típico en los meses, por ejemplo, de invierno, primavera o finales de otoño, cuando vienen las lluvias, ¿vale? Que llueve y sube el caudal, ¿vale? Eso es un evento que tiene que conocer uno de los patrones. Pero hay otros que pueden ser que hay lluvia y no sube el caudal. ¿Vale? Esto es muy típico, las tormentas de verano. ¿Vale? Aquí también es muy típico que al día siguiente una gran tromba de agua te venga tu familiar, un amigo, bueno, con la que cayó ayer los embalses, bueno, están ya llenos. Bueno, pues en absoluto, porque en esos periodos secos no hay escorrentía, el suelo está muy seco, entonces no hay escorrentía prácticamente. Eso si llueve cerca de los embalses, porque como que hay una tromba en Madrid, pues ya sí que no se entera el embalse, que tenemos en la sierra, ¿vale? Entonces, este evento es muy típico, ¿vale? Y también lo tiene que conocer nuestra IA. Y por último, pues eventos sin lluvia y sin caudal, ¿vale? Bien, para ello pues, hicimos 3 modelitos, a 1 hora, 2 horas y 3 horas. Podéis advertir, oye, pues qué poco ambicioso fuisteis, ¿no? Claro, pero es que estamos comentando que estamos aprendiendo. Y estamos introduciendo todo esto, generando esta infraestructura en la nube en Canal. Entonces, bueno, pues vamos a ir pasito a pasito, ¿vale? Hicimos algunas pruebas al principio, con alguna regresión un poquito atípica, ¿no? La regresión Reed, ¿no? Porque nos dimos cuenta que nuestras variables independientes pues, se dependían muchas unas de otras, existe esa multicolenialidad y eso, bueno, pues va en detrimento del modelo, pero bueno, no obstante, la dejamos aparcada y nos fuimos ya directamente a hacer una red neuronal. En este caso, bueno, pues aquí os presento un poquito la estructura que tenía, ¿vale? A 1 hora, bueno, pues tiene 4 capas, la capa de entrada que eran 26 variables, en este caso 2 capas ocultas, que son estas verdes, con 1000 neuronas una y 512 otra, y la capa de salida, que sería el caudal, ¿vale? Una variable que sería el caudal. Para las 2 y 3 horas, pues un poquito más complejas y tenían pues 4 capas y con muchas neuronas. Las métricas, bueno, pues calculamos las típicas, ¿no? La raíz del error cuadrático medio, también el error medio absoluto, y también el coeficiente de Nash-Sutcliffe, que bueno, que se utiliza mucho en hidrología, pero viene siendo muy parecido a los coeficientes de correlación. Al margen de esto, que esto tiene que ser el área que gestionen embalses, si esas métricas son correctas o son buenas o son malas,
Nosotros lo que a mí me gusta siempre hacer es este análisis gráfico, ¿vale? Porque aquí sí que te das cuenta, porque a lo mejor con esas métricas dices, eso es mucho, es poco, pues depende. Si el caudal es muy elevado o es pequeño. Si vemos el análisis gráfico, es muy interesante, ¿por qué? Porque aquí estas son las lluvias y estos son, por ejemplo, estas curvas son en verde el caudal, en rojo la regresión Ridge y en azul la red neuronal. Tenemos que detectar primero la subida de caudal, tenemos que recoger esa subida de caudal, pero lo más importante después es recoger la punta máxima, ¿vale? Para gestionar bien nuestros embalses. Y después, por supuesto, ya cuando va descendiendo. Bueno, como veis aquí, más o menos a 1 hora pues nos funcionaba todo bastante bien, a 2 y 3 horas, bueno, pues la regresión Ridge empieza a fallar más y la red neuronal, bueno, pues no coge bien los picos, pero bueno, también estuvimos utilizando horarios, registros horarios que tienen muchas fluctuaciones, ¿vale? Bueno, y después sí nos gusta en todos crear un cuadro de mando, un informe BI, ¿vale? Para que podamos ver pues todas las métricas, las predicciones y las lluvias. Bien, claro, ya hicimos esto. El siguiente paso dijimos, bueno, vamos a ampliar un poco la temporalidad, ¿no? Porque, bueno, pues 1, 2, 3 horas no da tiempo a lo mejor en gestionar la explotación, hacer un buen uso de la explotación del embalse. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar ya a tener más horas, irnos a 1, 2, 3 días, por ejemplo. Y para eso, pues lo que utilizamos otro tipo de neuronas, que son las LSTM, ¿vale? Las Long Short Term Memory, que se utilizan mucho en traducción automática y en reconocimiento de voz, pero también para la predicción y clasificación de secuencias. Y esto nos viene muy bien porque nosotros queremos predecir series temporales. Entonces, al aplicar, bueno, la diferencia entre una red neuronal y las LSTM es que tienen, bueno, pues una celda de memoria que incorpora información y después es capaz de retomarla en tiempos muy, muy largos, ¿vale? De esta manera, pues fijaros, ya esto es para un día, tenemos unas buenas métricas. En color azul sería la predicción, ¿vale? Y en color rojo sería el caudal real. Muy bien, porque vamos recogiendo las subidas de caudal y las puntas, ¿vale? Pero nos dimos cuenta que ya a 2 días y a 3 días ya las puntas de caudal no las recogíamos y son muy importantes, ¿vale? Entonces, pues dijimos, bueno, pues algo tenemos que hacer. Y lo siguiente paso es incorporar otras variables, por ejemplo, las predicciones meteorológicas. Hicimos algunas pruebas y, bueno, pensábamos que podía ser la solución. Y para ello, pues sí, efectivamente nos pusimos en contacto con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que tienen su modelo de predicción de IA EA3, y trabajando con ellos durante un año, pues logramos tener esto. Tenemos horizontes hasta 7 días, y fijaros, bueno, imaginaos con las lluvias que hemos tenido este año, pues hemos reentrenado los modelos y fijaros que las puntas de caudal, estamos hablando de puntas de caudal de más de 120 metros cúbicos segundo, 120.000 litros en un segundo, o sea que es mucho, mucho caudal, y fijaros qué bien se recogen las puntas con buenas métricas, esto para 2 días, para 3, bueno, en esta, pues dices, bueno, pero no ha llegado hasta aquí. Bueno, pero es que ya cuando tú a 3 días le dices a alguien que está explotando un embalse que te van a entrar 80.000 litros por segundo, ya te empiezas a mosquear. Y ya da lo mismo que sean 80.000 que sean 100.000. Ya 80.000 son muchos, ¿vale? Entonces, bueno, y a 7 días, fijaros, o sea que hemos logrado encontrar un buen modelo, ¿vale? De hecho, lo hemos hecho en Pinilla, pero también lo hemos replicado en otros 2 embalses más. Ya tenemos 3 embalses con este modelo. Bueno, pues con buenos patrones, pues sí podemos predecir los caudales al embalse, y esta es una imagen, ¿vale? También hecha con IA de un salmón. Ahora sí vemos un salmón, ¿no? Pues nadando en un río, ¿vale? Bueno, el siguiente proyecto que os vamos a mostrar pues, es la inspección y mantenimiento de redes de saneamiento con drones e inteligencia artificial. Fijaros que hemos comentado que el canal pues, tenía esos 16.000 kilómetros de redes, de los cuales, de drenaje urbano, de los cuales, fijaros, 2.400 kilómetros son visitables, ¿vale? Y hay que inspeccionarlas y mantenerlas, ¿vale? Entonces, para eso, pues nuestros compañeros de las áreas de conservación pues tienen que acceder a ellos para hacer esas labores de inspección y mantenimiento. Fijaros con el riesgo que conlleva, sobre todo en seguridad y salud en el trabajo. Fijaros que ambientes, ¿vale? En muchos de los casos tienen que ir agachados, pero fijaros que ambientes, ¿no? Entonces, bueno, pues son bastante peligrosas para nuestros compañeros, y aquí pues, lo que se decidió pues es
generar un dron. Crear un dron que pudiera hacer ese tipo de labores, ¿vale? Y obviamente este tipo de drones, pues al final va a tener, haciendo este tipo de tecnologías, tenemos un par de impactos muy importantes. Primero, hay un cambio de paradigma, ¿no?, en la gestión de estos activos, pero por otro lado también genera un impacto en seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, este tipo de drones pues tienen que tener una serie de características muy importantes y que hoy en día en el mercado pues es muy difícil de encontrar, ¿no? Tenía que ser autoguiado, o sea, tiene que meter el solo y tiene que funcionar el solo dentro de estos colectores. Tiene que ser robusto, tiene que entrar en los colectores, por lo tanto no puede ser muy grande, tiene que tener como máximo estos 0,6 metros de diámetro. Tiene que darnos información de calidad, de muy buena resolución, por ejemplo, en los vídeos, porque tenemos que inspeccionar con esos vídeos, y ya aprovechamos y que hiciera un levantamiento 3D para después pues, hacer mediciones, si fuese necesario, que hubiera tener autonomía. Si coges un dron, compráis un dron, veis lo que dura. Bueno, pues esto no puede durar ahí un minuto y no, tiene que tener una gran autonomía y también una gran iluminación. Entonces, para esto lo que se hizo fue algo interesante, pues lo que hablamos, soluciones innovadoras, es compra pública precomercial. Si no conocéis esto, más o menos consta de 4 fases. La fase número 0 es pues, que tú pones unos requisitos y lo lanzas y las empresas te dan propuestas, ¿no? De esas propuestas, en función de esos requisitos, lo que se hace es que pasaremos a estas fases que ya son remuneradas. La primera fase es un proyecto de detalle, las mejores pasan a la siguiente fase, en la que tienen que hacer un prototipo en ambiente simulado, ¿vale? Y las que pasan ya finalmente es un prototipo en ambiente real. Y fijaros, el que ganó, no os quiero hacer spoiler antes, por eso lo pongo ahora, este fue el dron que ganó, que la empresa que ganó después lo ha mejorado y finalmente pues ha hecho este dron. Bueno, lo más interesante de la utilización de esta tecnología es que, por un lado, te hace un levantamiento 3D de la zona. Esto es un levantamiento de la nube de puntos en 3D y después pues, puedes hacer mediciones. Y también, lo más interesante, lo más chulo, es que la interpretación de las imágenes de la IA, ¿vale? Aquí vais a ver, por ejemplo, unas fotos, ¿no? Estos son fotos de los vídeos y estos son levantamientos en dos colectores diferentes. Y ahora, para que veáis un poquito, alguna imagen del dron. Aquí se está haciendo unas pruebas, se está entrando y él se vaya por el colector. Y aquí veis un poco lo que va grabando. Esto es un colector que tiene una sección rectangular, pero que ahora va a pasar a una sección circular, ya lo mismo. Y él ahora mismo está haciendo, esto es otro colector, ¿vale? Está haciendo el 3D, levantamiento 3D, como os digo, grabando ese vídeo que posteriormente, mira, está entrando algo por ahí, que posteriormente vamos a hacer. Y fijaros aquí qué interesante, mira, esto ya detectando con la IA podemos detectar ya anomalías de la red. Esto no solamente lo podemos utilizar ya en estas galerías, es que lo podemos utilizar, que son de saneamiento, lo podemos hacer también en las de abastecimiento, y se pueden utilizar para otros procesos dentro de la casa, ¿vale? Pero no solamente lo utilizamos, fijaros, para esas labores de mantenimiento, estamos siempre hablando de las soluciones innovadoras. Fijaros, hemos utilizado los drones y la IA para hacer un censo de gaviotas que invernan en el embalse de Santillana. Pues es curioso. Pues sí, ¿qué pretendíamos con este estudio? Hay un vertedero al lado del embalse de Santillana, que está en Manzanares del Real, y ¿qué es lo que pasa? Que las gaviotas normalmente duermen en el embalse. Entonces, lo que queríamos saber era cuánto nitrógeno y fósforo en sus deyecciones incorporaban al embalse, para hacer un análisis porque al final el nitrógeno y el fósforo pues son contaminantes, son nutrientes para las algas. Entonces, bueno, pues si incorporas nutrientes, tienen sol, tienen la luz, pues al final hay un bloom algal, ¿no? Y se eutrofiza el embalse. Entonces queríamos saber cuál era la aportación de ese nitrógeno y fósforo por las gaviotas. Y para eso, ¿qué se hizo? Pues cuando ya vienen a dormir, se voló un dron, ¿vale? Y después con IA contamos cuántas gaviotas. Obviamente aquí hay gaviotas y aves, porque casi todos son gaviotas, pero claro, la IA no diferenciaba si era la gaviota o era otro tipo de ave, ¿no? Entonces aquí hay una imagen para que vierais. Estos puntitos son las gaviotas en el embalse, fijaros, no, que hay bastantes. Y esto ya es el conteo con la IA, ¿vale? Entonces podemos tener un censo. Entonces, fijaros
que con estas dos tecnologías también podemos hacer otro tipo de análisis. Bueno, el siguiente proyecto es el proyecto Savia, Sistema de Abastecimiento basado en inteligencia artificial. Y fijaros, aquí lo que pretendíamos era optimizar la gestión de las estaciones de bombeo en un sistema de abastecimiento. Esto que veis aquí a la derecha es parte de ese sistema, es un sistema muy complejo de conexiones entre depósitos y elevadoras que van elevando el agua de un depósito a otro. Y para ponerlo un poquito más fácil, bueno, pues este es un poquito el dibujo, el esquema de esta zona, ¿no? Tenemos de la etapa de la potabilizadora, donde hemos tratado ese agua, lo bombeamos a un depósito, que es un depósito de paso, y de este depósito empieza a bombear a otro depósito que ya sí tiene consumo. De este depósito se eleva a otro depósito que también tiene consumo, y de este depósito se eleva a otro que también tiene consumo. Imaginaros, es un sistema bastante complejo y queremos optimizar, pues estos bombeos están funcionando y queremos optimizar ese funcionamiento, ¿vale? Para ello hay dos fases. Primero tenemos que calcular con una red neuronal, aquí es donde entra la inteligencia artificial, pues esos caudales que van a consumir las poblaciones al día siguiente, porque todo esto lo necesito para saber las consignas del funcionamiento de los bombeos para el día siguiente. Entonces, esto que os he enseñado aquí en el esquema, ¿vale? Lo tenemos que predecir con IA, todos estos caudales de los sectores o municipios a los que vamos a abastecer, ¿vale? Y la siguiente fase es el desarrollo del optimizador, ¿vale? Como os digo, al final lo que voy a conseguir es las consignas de la elevadora en las 24 horas siguientes, cuando tengo que arrancar mis bombeos, de esos 4 bombeos. Para eso tengo que minimizar una función, ¿vale? ¿Y qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? Pues por un lado, puedo minimizar o bien el coste energético de las elevadoras, que empiezan a arrancar cuando la curva de la luz pues, sea más barata, ¿vale? En las horas valle principalmente, o también para minimizar los tiempos de permanencia del agua en los depósitos, ¿vale? Que sepáis que las aguas potables tienen un desinfectante residual, ¿vale? Que tiene que existir en el mismo grifo del ciudadano, o sea, es decir, cuando nosotros abrimos el agua tiene que haber un desinfectante residual, eso por legislación. Entonces, claro, si el agua le tenemos mucho tiempo en un depósito, se pierde ese cloro, esas cloraminas, ¿vale? Entonces, bueno, pues intentamos siempre que los tiempos de permanencia sean los menores posibles. Bueno, pues esto del optimizador lo puedo obtener mediante nuestro optimizador. Y por último, también puedo meter unas restricciones a todo esto, ¿no? Porque tú dices, bueno, sí, pero que yo creo que mis volúmenes del depósito no descienda de esto para tener una garantía de suministro, ¿vale? Entonces, todo esto se metería en el optimizador de tal manera que al final pues tendríamos una cosa como esta, ¿vale? Fijaros, esta gráfica de aquí arriba sería en los caudales bombeados. Estas rayitas de aquí significa esto es una bomba, estos son 2 bombas y estos son 3 bombas. Dentro de una elevadora tenemos 3 bombas, ¿vale? ¿Qué es lo que me está diciendo? Si yo quiero optimizar el coste de la energía, minimizar el coste de la energía, lo que tengo que hacer es, esta es la función del coste de la energía, esta es la curva, ¿no? En las horas valle, lo lógico es que yo empiece a bombear porque estas que son más caras, pues no bombear, ¿vale? Para eso tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, los volúmenes del depósito, que yo tengo ya por ejemplo aquí, mi restricción, no bajes de este nivel, porque yo necesito garantizar el suministro. Si tengo una avería o lo que sea, el depósito tiene que tener agua, ¿vale? Y por último, los tiempos de permanencia, ¿vale? En este caso te estoy diciendo, no me superes tanto tiempo. Bueno, aquí el optimizador ha llegado a un momento que no ha podido optimizarlo más y hay un momento, hay una hora, las 7 de la mañana, que está un poquito más de tiempo, pero bueno, es que hemos optimizado todo lo que se ha podido. No, esto tampoco es magia, ¿vale? Se optimiza hasta donde se puede. Pues de igual manera, pues que optimizo los costes de la energía, pues puedo optimizar los tiempos de permanencia. En este caso, pues fijaros, como he dicho, bueno, no me importa el coste de la energía, en este caso, pues ¿qué ha pasado? Que fijaros, este bombeo está bombeando desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Solamente una bomba, pero está funcionando. ¿Por qué? Porque lo que quería aquí, que eran los tiempos de permanencia que nunca superaran un valor, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito en lo que consiste este proyecto, que es muy interesante. Esto de aquí pues serían los consumos que hemos predicho, pero bueno, esto es un poquito fake, porque era para que lo conocierais, ¿vale? Esto es una campana de Gauss y nuestro consumo pues no tiene una campana de este tipo, ¿vale? Entonces, pero era un poco para que lo vierais y fuera más entendible, ¿vale? Y ahora ya el examen final pues sería poner todos los 4 bombeos a la vez,
¿vale? Las 4 elevadoras. Entonces, imaginaros, el primer bombeo, fíjate, solamente bombea aquí, ha llenado ya ese depósito. El bombeo este, pues aquí arranca estas 3 veces. Siempre, en este caso, es un ejemplo de minimizar el coste de energía, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que veáis un poquito el ejemplo, que esto es lo que queremos, ¿eh? En esa red, en ese sistema, que todos los optimizar el funcionamiento de las elevadoras, pero en conjunto, ¿vale? Bueno, y el siguiente proyecto pues, sería la detección y localización de fugas. Como os he comentado anteriormente, pues es muy importante para nosotros, ¿no? Porque es un ahorro de agua. Y bueno, la forma tradicional de trabajo, por ejemplo, en Canal, pues hay un equipito que analiza los consumos mínimos nocturnos, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando se disparan, por la noche es cuando menos consumo hay, pero si se disparan es porque algo está pasando, ¿no? Si no hay industria ni nada, y eso está también ya muy analizado, pues puede ser una posible fuga. Entonces, se manda al área de conservación para que vaya allí y ¿qué es lo que hacen? Pues normalmente instalan este tipo de instrumentos que son prelocalizadores. Los hay modernos y menos modernos. Los menos modernos son que este equipito se colocan en diferentes partes de la red, ¿vale? Y se cogen datos. Al día siguiente hay que recogerlos, se dejan unos días, se recogen y alguien tiene que analizar ese tipo de ruido, los ruidos. Y dependiendo del ruido que sea, pues se dice, pues puede ser una fuga o no. Si cree que es fuga, pues tendría que ir otra vez los compañeros ya con estos instrumentos, que son los geófonos, ¿vale? Y ya para asegurarte que sí efectivamente es una fuga y dónde es, porque hay que hacer una cala para arreglarlo y tú no puedes levantar una calle entera buscando una fuga. Entonces, lo normal es que esté ya bastante localizado, hagas una calita y lo arregles. Bueno, pues Canal ahora lo que estamos haciendo es analizando diferentes soluciones con IA, porque ya incluso, fijaros, hasta con un teléfono y un geófono, tú ya puedes detectar fugas sin tener ningún conocimiento de ruido. ¿Por qué? Porque ya tiene los patrones, tiene una grandísima base de datos de ruido y entonces tú vas con tu smartphone, con un geófono, lo pones y automáticamente la IA te dice que es una posible fuga o no es fuga. Bueno, el siguiente, por ejemplo, es para detectar patrones de consumo. Aquí lo que se hizo, pues con una gran muestra, se les puso un contador muy fino para detectar y conseguir este tipo de patrones. Eran capaces de detectar cuando tú abrías el agua fría, el agua caliente de un fregadero o incluso el agua templada, ¿vale? Aquí se ve muy bien, por ejemplo, la cisterna, ¿no? Este patrón es típico de la cisterna. Una vez que hemos conseguido tener esos patrones, pues con una IA es súper fácil ya reconocer cuáles son los consumos finales de los usuarios. Y aquí, bueno, si alguien está interesado, pues antes de llegar a esos patrones, cómo se consiguen los patrones, pues aquí tenemos 2 cuadernos de I+D+I que los tenéis en la página de Canal de Segunda, pero si queréis coger con el QR, pues también los tendríais. Y otro proyecto pues sería la predicción de inundaciones, ¿vale? Aquí nosotros en Canal pues tenemos unos radares, tenemos 3 radares láser que copan toda la Comunidad de Madrid y una red de pluviómetros. Entonces lo que se saca es un mapa de intensidad de lluvias y después con inteligencia artificial pues puedes predecir las zonas, un mapa de riesgos, generar un mapa de riesgos, incluso las zonas inundables, ¿vale? Serán como una especie de sistemas de alerta temprana, ¿vale? Ante lluvias severas. Otro tipo de proyectos pues sería, por ejemplo, la predicción de floraciones de algas con imágenes satelitales. Ya incluso podemos utilizar las imágenes de satélites y en este caso lo que hace la IA es identificar esos píxeles y te dicen, esos colores de esos píxeles, te dice exactamente qué tipo de alga es, ¿vale? Y también te dice incluso si puede existir alguna otra. Y otros, pues la predicción de problemas de calidad, ¿vale? En este caso, incluso si integramos el GIS, ya no solamente vamos a predecir el problema de calidad que tiene, sino también dónde está ese problema, localizar el problema. Y por último, pues bueno, pues la IA ya para el servicio de atención al cliente. Esto ahora mismo hoy en día, lo estábamos comentando antes, ¿no? Con el tema de la telelectura. Tenemos mucha información y aquí sí le vamos a poder dotar al usuario
de servicios de valor añadido. En este caso, en Canal hay implementados servicios, por ejemplo, que tú puedes incluso generar tus propias alertas. Tengo unos consumos de 100 litros al día, pues que no me supere, cuando me supere que me dé una alerta. Bueno, pues todo ese tipo de servicios se pueden hacer ya con la telelectura. Y por último, pues nada, tenemos un pequeño espacio de diálogo para contestaros a todas las preguntas y poder ampliar algunas cosas que no hemos podido ver en la charla. Muchas gracias.